todos sabemos que la nación de Israel fue llevada cautiva a Babilonia, ¿verdad? Estuvieron cautivos la nación de Israel un buen rato en Babilonia, y después el rey Ciro les permitió salir de esa cautividad, les permitió regresar a Judá para que reconstruyeran el templo en Jerusalén. Y pues bueno, la nación de Israel regresa, pero como nación habían sufrido muchos cambios, ¿verdad? Distaba mucho aquella Israel gloriosa que gobernó Josué, después lo gobernó el rey David, después lo gobernó el rey Josías, y era glorioso Israel, ¿verdad? Tenía una prosperidad impresionante. Pero bueno, esta nación, este Israel que regresa de esta cautividad, regresa completamente diferente, ¿verdad? Habían sufrido muchos cambios. Su territorio, por ejemplo, había sufrido cambios, ya no tenían tanta extensión de tierra. ¿Por qué? Porque pues todas las conquistas, las guerras, pues habían minado ese gran territorio que tenían, ya no lo tenían, había disminuido considerablemente. También su templo había sufrido cambios. Sabemos qué importante era para ellos el templo, ¿verdad? Ahí, a pesar de que los persas les habían permitido tener sus rituales religiosos y ofrecer sus sacrificios y todo eso, este templo que tenían ahorita y que ya estaba reconstruido era muy diferente material y espiritualmente al templo de Salomón tan precioso, ¿verdad? Y aquel templo también que se restauró por la promesa. Este templo realmente no se comparaba con nada. Su gobierno también había sufrido cambios, ¿verdad? Judá ya no era una nación independiente, estaba siendo gobernada por los extranjeros, por los persas, y no tenían como gobernador a un rey del linaje de David. Entonces, todo esto, ¿verdad?, había traído una situación muy deplorable espiritualmente al pueblo de Israel, y para colmo, ¿verdad?, lo que empeoraba su situación era recordar todos los días aquellas promesas que Dios les había dado, ¿verdad? Las promesas de un Mesías venidero, las promesas de que iba a llegar este Mesías y los iba a liberar, iban a vivir con una libertad y una independencia. Pues eso no había llegado todavía, ese cumplimiento. Así que la situación actual del pueblo de Israel no conocía otra cosa más que miseria espiritual por todos estos cambios que habían sufrido. El pueblo se había vuelto relativamente fiel a Dios. ¿Cómo puede ser uno relativamente fiel a Dios? O eres fiel o no eres fiel, ¿verdad? Cada uno era fiel a Dios a su manera. Cada uno había decidido: yo voy a servir a Dios de esta manera y yo de esta otra. Cuando ellos consideraban que las exigencias para adorar al Dios verdadero que tenían eran muy pesadas, ellos decían: ¿sabes qué? No, que tienes que estar aquí a las 8, eso es muy pesado para mí. Pues voy a llegar a las 9 y si bien les va, ¿verdad? Cuando ellos veían que estas exigencias de guarda tu santidad, eso es muy pesado para mí, pues no dejo esto, ¿verdad? No dejo este vicio, pero pues bueno, creo en Dios. O sea, diluían, no tenían reparo en diluir la ética, no tenían reparo en diluir la santidad que Dios demandaba. ¿Y cómo se había logrado esto? Era a base de la rutina. La rutina en sus presentaciones en los sacrificios, la rutina de ir y orar y adorar y eso, la rutina de venir todos los domingos, la rutina de el martes reunión de oración, la rutina de mi estudio bíblico, la rutina, pero ya sin esa consagración del corazón, ¿verdad? Entonces, en respuesta a este cinismo, en respuesta a esta crisis espiritual por la que atravesaba el pueblo de Israel, es que la profecía en Malaquías representa una oportunidad, representa una oportuna señal para renovar ese pacto de fidelidad con Dios. Y es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver dentro del libro de Malaquías, ¿qué tiene el libro de Malaquías para nosotros? ¿Qué nos puede enseñar, verdad? Lo que le pasó al pueblo de Israel. Nosotros estamos sufriendo muchos cambios.
Estamos experimentando cambios en nuestro gobierno, estamos experimentando cambios en la congregación, estamos experimentando cambios en nuestra autoridad y tenemos cambios cada uno personales, cada uno familiares, y estos cambios, ¿verdad?, pueden traer un desánimo, pueden afectar nuestra vida espiritual. Así que bueno, acompáñenme al libro de Malaquías, vamos al capítulo 3 y vamos a leer solamente 3 versículos de este capítulo 3 de Malaquías, versículos 13, 14 y 15 del capítulo 3 de Malaquías. Dice así el libro: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hasta ahí le vamos a dejar. Ok, ¿qué vemos aquí? Pues vemos a esta nación de Israel pues hablando palabras violentas contra Dios. Vemos aquí pues como desmotivados, ¿verdad? Dice: qué bien tengo, qué me aprovecha a mí servir a Dios, ¿verdad? ¿Qué me aprovecha guardar su ley? ¿Qué bien saco? O sea, ¿cuál es mi ganancia en portarme bien? ¿Cuál es mi ganancia en servirle a Dios? Dice: y no solamente eso, bienaventurados los impíos, bienaventurados los soberbios, se portan mal y Dios ni los castiga. Y no solamente no los castiga, sino que los prospera. Entonces ellos estaban así como que ya tirando la toalla, ¿verdad? Detrás de todo lo que hacemos hay una motivación. Cuando no llevamos a cabo determinada acción, es porque no estamos motivados para hacerla. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene nuestra conducta hacia metas o fines determinados. Estar motivado por algo es tener un impulso interno que te va a mover a realizar determinada acción. Es tener un impulso interno que te va a ayudar a persistir en eso que tú estás llevando a cabo. Y lo va a hacer, esa persistencia la va a lograr la motivación hasta que tú llegues a la culminación de lo que comenzaste a hacer. Si tú decides ponerte a dieta, seguramente debe haber sido porque, bueno, a lo mejor o ya no te quedó la ropa, o viste otra ropa que te gustó y tú dijiste: ¿sabes qué? Yo quiero ese vestido. Pero no lo quiero en talla 40, yo lo quiero en talla 32, 30, ¿verdad? Entonces te sientes motivado: quiero ese pantalón o quiero ese short, ¿verdad? Quiero ahora en verano ponerme un short. Y entonces el varón dice: no, pero pues no lo quiero en talla 40, quiero 34, 36 por ahí, ¿no? Entonces te motiva a llevar esa acción de la dieta, ¿verdad? Entonces la motivación te va a ayudar a persistir en la dieta, ¿verdad? Y un tip: si tú te vas a poner a dieta, tienes que aguantar mínimo 15 días para que esa dieta ya le hayas agarrado la onda a la dieta. Si renuncias a la semana, te va a costar mucho trabajo. Igual el gimnasio, el ejercicio, ¿va? Tú tienes que durar mínimo 15 días, porque la primera semana empieza el dolor, y dices: ay, fíjense, pensamos, me está doliendo la cabeza, voy a dejar la dieta. Porque me está doliendo la cabeza, es que estoy muy débil, ¿no? Muchas veces las mujeres dicen: es que me estoy debilitando porque ya me duele la cabeza. No, yo necesito comer mi grasita. No, no es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que instintivamente nuestras papilas gustativas le mandan al cerebro esa señal de: necesito mi garnacha, ¿no? Y entonces, como no tiene la garnacha porque estás a dieta, pues el cerebro va a responder, ¿cómo? Doliéndote la cabecita. Pero no es que te estás muriendo de hambre ni inanición, ¿verdad? Es ese cambio. Igual el cuerpo, ¿verdad? Cuando comenzamos a hacer ejercicio, pues no puedes ir ni al baño, ¿verdad? A lo mejor te puedes sentar, pero para pararte dices: ay, 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 ¿verdad? Cómo duelen las piernas y duele todo, y dices: ya mejor le renuncio, el ejercicio no es para mí. No, así es para ti, lo que pasa es que es la falta de costumbre. Entonces la motivación es esa ayuda interna que logra terminar lo que tú comenzaste, ¿verdad?
Esa es la motivación. La motivación es ese impulso interno que también te va a mantener en la dirección correcta, que no te va a dejar desviarte, ¿verdad? Que no te va a dejar de que, bueno, ya la pierdo la dieta. No, la motivación te va a permitir seguir adelante, ¿verdad? Y que, pues acá veo las tortas y que veo, no, pero yo voy adelante, estoy motivado, ¿verdad? La motivación nos ayuda a mantener esa dirección, ¿verdad? Y no desviarnos. Tal vez, ok, puedes ir al cine, pero tú dices, yo estoy a dieta, yo me llevo mi agüita y el olor a las palomitas, pues yo le tomo agua, y entonces la motivación te está manteniendo en línea recta, en dirección, ¿verdad? Es lo que te ayuda a mantener la dirección, es lo que te ayuda a terminar lo que tú comenzaste. La motivación nos ayuda a concluir las cosas. La motivación me va a ayudar a concluir y me va a alejar de lo inconcluso. La motivación hace la diferencia entre llegar a la meta o quedarme en el camino. Esa es la motivación, es la diferencia, es la que me va a permitir llegar a la meta y no renunciar aquí en el camino, sino llegar hasta acá, ¿verdad? Porque es ese impulso interno que te hace realizar una acción. La motivación te ayuda a persistir en esa acción y te ayuda a lograr la meta, te ayuda a lograr el objetivo, la motivación. Y muchas son las historias que conocemos, o a veces hemos visto, yo he visto videos en la televisión de maratonistas, ¿verdad?, que llegan a la meta, a cruzar la meta, y llegan 2-3 horas después del primer lugar, ¿verdad? Y ya es de noche y tú los ves que llegan arrastrándose casi, ¿verdad? Llegan rojos del sudor, llegan rojos del sol, empapados en el sudor, ya no van así corriendo, ya van casi a rastras, ¿verdad? Hay un video donde a 5 metros el corredor ya casi se cae y sale de las gradas, sale su papá, ¿verdad? Y lo ayuda a llegar a la meta. Hay maratonistas que cruzan la meta a gatas, pero la cruzan, logran llegar a la meta. La motivación fue ese impulso que les ayudaba a decir, da otro paso, dalo el otro paso, dalo, ya vas a llegar. Es ese impulso interno que les daba vigor, fuerza a sus huesos que ya no podían, ¿verdad? Esa debilidad de que ya no podían llegar. La motivación era lo que les inyectaba esa energía para poder continuar. La motivación entonces es lo que logra realmente el objetivo. No solamente la intención, sino la motivación. Podemos tener muchas intenciones y tener las mejores intenciones, pero si nos falta la motivación, vamos a renunciar en el camino. Vamos a abortar, vamos a dejar la intención, ¿verdad? Así que bueno, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tuvo profetas contemporáneos. Por ejemplo, Malaquías, Esdras, Nehemías, eran profetas contemporáneos que profetizaron en diferentes periodos al pueblo de Israel, y ellos les dieron pues promesas de Dios. ¿Como cuáles? Dios les prometía su constante y permanente bendición, les prometía al pueblo de Israel la incorporación a otras naciones, les prometía la prosperidad, les prometía paz, les prometía expansión, les prometía su presencia gloriosa, y pues nada de eso había pasado, ¿verdad? Muchos años habían transcurrido después de que ellos regresaron del cautiverio. O sea, habían pasado casi 100 años. No era tan poquito, y pues lógicamente después de 100 años, 80 años ya dijeron, ¿sabes qué? Se desmotivaron, ¿verdad? Se desmotivaron a seguir siendo fieles a Dios. Y es lo que les digo, no hay una fidelidad relativa, o tú eres fiel o eres infiel a Dios, porque pues no somos nosotros los que establecemos los parámetros de fidelidad, es Dios quien nos establece, ¿verdad? Entonces el pueblo, pues al no ver el cumplimiento de las promesas de Dios, el pueblo se volvió infiel. Y su infidelidad los condujo a 2 muy malas conductas, a 2 muy malas reacciones, que son las que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a estudiar estas 2 muy malas acciones que tuvo el pueblo de Israel por falta de motivación. La falta de motivación lo llevó a la infidelidad, y la infidelidad lo llevó a reaccionar de una manera incorrecta hacia Dios. Vamos al versículo 13. Dice en el versículo 13 de Malaquías 3, Dios les dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová,
y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, Dios les llama la atención, ¿verdad? Dios les llama la atención y les dice, ¿saben qué? Ustedes me están hablando muy mal. ¿Sabes qué? Ustedes se están dirigiendo a mí con palabras muy duras. Me están hablando de una manera indebida e incorrecta. Y el pueblo de Israel, en lugar de decir, perdón, en lugar de reconvenir su conducta, le responden a Dios. Y le responden diciendo, ¿qué es lo que hemos dicho mal de ti? Se dicen, ¿qué hemos dicho mal? El pueblo de Israel con esta logra responder esto porque el pueblo de Israel estaba perdido en su propia opinión, el pueblo de Israel estaba perdido en su propia prudencia. Ellos habían opinado, yo le puedo contestar así a Dios, ¿verdad? Yo le puedo contestar de esta manera a Dios. Esta respuesta que les dan el pueblo de Israel a Dios es la actitud de alegar. Ellos alegaron con Dios, porque un alegato es cuando tú hablas a favor tuyo y en contra del otro. Ese es un alegato, ¿ya? Te voy a responder así porque estoy alegando a favor de mí y en contra de ti. Y esto es lo que ellos hicieron. O sea, el pueblo de Israel estaba diciendo, te hablamos como te lo mereces. ¿Por qué? Porque no nos has cumplido lo que nos prometiste. Por eso yo te hablo así, porque te lo mereces. Ese es un alegato. Así que la primera actitud hacia Dios, la primera mala actitud que no debemos de tener es alegarle a Dios cuando Él nos reprende por nuestro incorrecto proceder hacia Él. Debemos de evitar alegar con Dios. Y muchas veces terminamos alegando con Dios. ¿Por qué? Porque no nos ha dado lo que nos ha prometido. Me prometiste esto, lo otro, prosperidad, y que mis hijos iban a convertir, y que mi marido también, y que mi negocio iba a prosperar. ¿Sabes qué? Te mereces que te hable así. Alegar con Dios. ¿Cómo lo practicamos esto? Miren, vamos a Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Me voy a ir un poquito rápido para que me alcance, ¿ok? Ahí ustedes anoten. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pues imagínense, si entre seres humanos una palabra áspera hace subir tu furor, ¿y Dios no subirá su furor contra nosotros cuando le hablamos mal? ¿Ah? No sé, ¿qué pensará Dios? O sea, ¿por qué nos perdonaría esa insolencia, ¿no?, de alegar con Él? Cuando alguien se te acerca, quien sea de tu familia, sea un servidor, sea una persona, un hermano, hermana que tú amas mucho, que lo respetas, que lo quieres, se acerca el querubín de tu casa, quien sea que se acerque contigo, ¿verdad? Y cuando a ti te dicen de frente, en tu cara, te dicen, ¿sabes qué? Oye, esto lo hiciste mal. Cuando te dicen enfrente, ¿sabes qué? Te equivocaste porque esta luz no iba aquí. ¿Sabes qué, mamá? Dejaste el agua abierta. Cuando te dicen así algo enfrente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Algo aquí empieza a subir, ¿verdad? Algo aquí empieza a formularse, algo aquí en tu interior, ¿verdad? Y que tu cara no refleja lo que está pasando aquí adentro. Que tú estás a punto, ¿verdad?, de contraatacar, ¿verdad? Estás a punto de decir algo, y lo que muy pocos logran hacer, porque yo no lo logro hacer, pero lo que muy pocos logran hacer es evitar contraatacar con un pero. Pero no es cierto. Pero espérame, o sea, no, te estás equivocado. Pero yo no fui. Pero es que así me dijeron que lo hiciera. Pero es que, ¿por qué me juzgas tan feo? Pero es que, ¿por qué no me das permiso de que yo te explique? El pero, ¿verdad? Estamos ahí contraatacando. Ah, esa no es una respuesta blanda, ¿verdad? Muy pocos son los que pueden evitar ese pero. Si yo comienzo, pero
es que no es cierto, o sea, yo no lo dejé así me dijeron que lo dijera, y la otra persona, no, pero es que cómo no va a ser cierto, si yo vi que tú lo dejaste así, no, pero es que no es así, no, oye, pero ¿por qué no aceptas tu error? No, pero es que no es mi error, es que tú no me dejas explicarte cómo fue, y ya el colmo es, y eso que eres cristiana, ya no se hubieran metido con eso. Pero es que a ti que te importa que yo sea cristiana, ¿no? No, es que cómo no me va a importar, porque dices que eres cristiana, eres una hipócrita. No, pues prefiero ser una hipócrita que una gorda. Bueno, ya se armó. Ya se armó, ¿verdad? Se armó. Faltó esa respuesta blanda. La traducción de lengua actual, este mismo proverbio lo traduce así: la respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Una respuesta blanda, una respuesta amable sería esta: oye, dejaste el agua corriendo. Sí, tienes razón. Oye, es que no apagaste las luces. Sí, tienes razón. Con esa respuesta que tú des, se hace un silencio. Quieras o no, se hace un silencio. Dejas pasmado a la otra persona, o sea, la desarmas, ¿sabes? La desarmas. Le echas un cubetazo de agua fría a esa llamarada que ya estaba empezando a encenderse. En ese tiempito de silencio, ambas partes respiran. Sí, tienes razón. Es que me equivoqué. Discúlpame. Sí tienes razón, en lugar del pero, es una bandera blanca, ¿saben? Es una bandera que actúa como tregua. Hay una tregua entre tú y yo. Hay una fuerza. Pruébalo. A ver, vamos a probar diciéndole, sí tienes razón. Uno, oigo, no, pues ya van a ver muchos pleitos aquí. O sea, a ver, yo le reclamo algo y ustedes cómo me van a contestar. Sí, tienes razón. O sea, sí, tienes razón. Pruébenlo, van a ver cómo la otra persona se va a quedar. ¿Qué dijiste? Que sí tienes razón. O sea, de verdad va a ser algo muy diferente a una respuesta con grosería, a una respuesta que avive el fuego. Y dice la palabra que bienaventurados los pacificadores, porque ellos son hijos de Dios. Dichosos los que responden con palabras blandas. Dichosos los que responden con palabras amables, porque ellos están dando testimonio de que son hijos de Dios. Mateo 5:9. Muy bien, entonces, bueno, ahora en cuanto a Dios, ¿verdad? ¿Qué nos puede ayudar para no ser estos groseros ante Dios? Para no tener esta actitud tan grosera ante Dios. Vámonos rápido a el libro de Job, por favor, y voy a leer Job capítulo 33, versículos del 9 al 11, pero así me voy rápido. Dice el libro de Job 39, del 9 al 11. Aquí está hablando Job, ¿verdad? Se está como que defendiendo de sus amigos, ¿verdad? Él está hablando y dice: yo soy limpio y sin defecto, dice Job. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí. Ese él es Dios. O sea, Job le está diciendo: es que Dios buscó reproches contra mí. Yo soy limpio, soy inocente, no tengo defecto. Pero Dios buscó reproches contra mí y me tiene Dios por su enemigo. O sea, estaba aquí Job haciéndose la víctima, ¿verdad? Dice: Dios puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Todo eso es palabra de Job. Y después vamos a ver aquí cómo le contesta Eliú. Eliú era un jovencito que había estado oyendo todo esto, lo que le estaba pasando a Job, pero que no había intervenido porque sus otros 3 amigos, que eran mayores de edad que Eliú, entonces Eliú decía: no, pues es que yo, pues, ¿qué tengo yo para enseñarle a Job? Entonces dejó que los demás hablaran con Job, pero aquí ya interviene Eliú y le dice Eliú en el versículo 12, le dice: he aquí, en esto no has hablado justamente. En esto que acabas de decir aquí del 9 al 11, no has, otra vez hablar, fíjense, es como el pueblo de Israel en Malaquías, no has hablado justamente. Y le dice Eliú, le dice: yo te responderé
y le responde dos cosas. Nuestra ayuda para no ser groseros con Dios. Le responde dos cosas. Le dice, mayor es Dios que el hombre. Y le dice en el 13, ¿por qué contiendes contra Él? ¿Por qué te pleiteas contra Dios? Dios es mayor que el hombre. Y le dice número 2, Él no da cuentas. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Cómo se nos puede olvidar estas verdades tan elementales, tan sencillas, tan claras de entender? ¿Cómo se nos puede olvidar que Dios es mayor que nosotros? Que Dios no le va a dar, no te va a decir, oye, estoy haciendo esto porque mira, esto. Es más, si lo dijera, no lo entenderíamos. Porque sus pensamientos no son los míos. Si Dios se me sentara y me dijera, a ver, Adi, te voy a enseñar todo lo que voy a hacer de aquí al fin del mundo, me explotaría el cerebro. Porque Él no es Dios, Él no es hombre, es mayor que el hombre, ¿verdad? Entonces, nosotros nos ponemos a alegar con Dios y agarramos a Dios y lo sentamos como si fuera nuestro hijo y le empezamos a decir, a ver, ¿por qué hiciste esto, Dios? ¿Y por qué no me has dado trabajo? ¿Y por qué mi marido no se ha cambiado? ¿Y por qué mis hijos están así? A ver, contéstame, dime, ¿por qué no me has dado lo que me prometiste? Y alegamos con Él y lo sentamos ahí que nos responda. Isaías lo dice de esta manera, Isaías 45:9. Isaías 45:9, yo lo tengo aquí anotado para más rápido, pero dice Isaías 45:9. Quien lo tiene ahí en las pantallas lo van a ver. Dice ay, comienza con un ay. Cuando ustedes vean este ay en la Biblia, que está por todos lados, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, cuando vean ese ay, significa qué dolor, qué sufrimiento, cuánto vas a llorar, qué dolor vas a tener, cuánto vas a sufrir. Y entonces aquí dice Isaías, cuánto dolor va a tener el que pleitea con su hacedor, cuánto sufrimiento va a tener el que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra, signo de admiración. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Ya imagino, ¿no? Aquí la hoja diciéndome, oye, ¿por qué me hicieron así de blanca? O sea, yo no quería ser blanca, o sea, ¿saben? Y el Nuevo Testamento lo dice de otra manera, el mismo principio lo dice de otra manera en Romanos 9:20. En Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que le estés pidiendo cuentas de tu vida? ¿Por qué hizo? ¿Por qué no hace? ¿Por qué dejó de hacer? ¿Quién eres tú? Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Qué sabiduría tan sencilla? Pues claro que no. ¿Ah? El alfarero hace el vaso como él quiere hacerlo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué los hijos y las hijas de Dios olvidamos estas grandes verdades tan sencillas de entender? ¿Verdad? Él es mayor que nosotros, Él no le da cuentas, no le rinde cuentas a nadie. Olvidar estos pequeños detalles, estos pequeños grandes detalles, nos va a llevar a tener actitudes incorrectas hacia Dios. Olvidar esto te va a llevar a tener unas actitudes incorrectas hacia Dios. ¿Verdad? Entonces, Dios no da cuentas, ¿verdad? Porque Él es soberano. El hecho de que Él no le dé cuentas a nadie tiene un poder soberano, es soberano en su proceder, pero Dios anhela celosamente tener una relación con nosotros y lo manifestó desde el Génesis. Como le decía, ¿dónde estás, Adán? O sea, quiero platicar contigo, me interesa platicar contigo. Dios desde el principio ha querido tener una relación de compañerismo, de unión, de amistad con el ser humano y ha hablado con él, y a veces a lo mejor no nos damos cuenta de cuántas veces nos ha hablado Dios. Ahí mismo en Job, lo voy a leer rápido para que veamos esta verdad. Ahí mismo en Job, fíjense lo que dicen los versículos 14 al 17. Dice, sin embargo, le dice Eliú, le sigue diciendo Eliú a Job, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende.
Y empieza a decir, habla por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios habla. Y fíjense cómo vemos el amor de Dios ahí. Cómo vemos que Dios nos habla para que tengamos su consejo. ¿Para qué? Para que nos apartemos de la soberbia, para que nos alejemos de lo incorrecto, para que caminemos por la senda. Él habla, Dios habla. Y en aquellos tiempos, claro que hablaba por visiones, porque era necesario que hablara en aquellos tiempos por visiones, ¿verdad? Pero aquí lo que a mí me llama mucho la atención es, ¿por qué mejor, en lugar de que el hombre le esté pidiendo respuestas y respuestas y respuestas a Dios, por qué mejor ya el hombre no le responde a Dios como Dios quiere que le respondamos? ¿Por qué no mejor le respondemos con mayor fidelidad? ¿Por qué mejor no le respondemos con mayor entrega? ¿Por qué mejor no le respondemos con mayor amor? ¿Por qué mejor no le respondemos con mayor lealtad en lugar de estarle pidiendo a Él que respóndeme, respóndeme, respóndeme? Mejor nosotros ya hay que responderle a Él. ¿No les parece? Y entonces dice en Hebreos, porque si bien Dios habla por sueños, puedes seguir hablando por sueños, pero también que Dios mismo te interprete el sueño, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento facilísimo. Dios le puso el sueño a Nabucodonosor de que le hicieran una estatua, ¿y quién se la interpretó? Dios mismo, usando a Daniel, ¿verdad? Dios le puso el sueño a Faraón de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿y quién se lo interpretó? Josué, por medio de Dios, ¿verdad? Dios por medio de Josué. Entonces, si tú vas a tener un sueño, no te vayas a clavar en el sueño queriendo, ¿y qué significa este sueño? ¿Y qué significa? Si Dios no te lo interpreta, sabes que desecha el sueño, ya, sigue tu vida para adelante. ¿Sabes? Porque en el Nuevo Testamento nos dice esto en Hebreos 1:1, algo muy interesante. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, o sea, en el Antiguo Testamento, dice en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si tú quieres escuchar a Dios hoy, hay que escuchar a su Hijo. ¿Y dónde escucha a su Hijo? Aquí en la Biblia, ¿verdad? Y el Hijo sigue hablando. Y el Hijo te sigue pidiendo que aceptes su regalo de salvación. El Hijo te sigue pidiendo que creas en Él, que te arrepientas, que comiences a vivir la vida que Dios quiere que tengas. Muy bien, regresamos a Malaquías. Vamos a Malaquías al capítulo 3. Seguimos en el capítulo 3 de Malaquías, por favor. Y vamos a ver la segunda mala actitud que no debemos de seguir. La segunda mala actitud. Dice versículo 14 del capítulo 3. Habéis dicho, aquí está diciendo Dios lo que ellos estaban diciendo, porque ellos dijeron, ¿qué hemos dicho de malo? Ok, entonces Dios les dice, ustedes han dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Aquí vemos la segunda mala actitud hacia Dios cuando Él nos reprende de que algo estamos haciendo mal, es las quejas. Esa es la segunda mala actitud. Aquí el pueblo se estaba quejando. Oye, estos impíos son soberbios, te ofenden a cada rato y tú ni los castigas, y es más, ni los castigas, sino que los prosperas. O sea, se estaban quejando. ¿Qué bien saco yo? ¿Qué gano yo con servirte, Dios? ¿Qué gano yo con venir todos los domingos a la iglesia? ¿Qué gano yo con levantarme temprano, poner esto y poner lo otro, preparar estudios, ir acá, ir allá, gastar mi dinero? ¿Qué gano yo con eso? ¿Alguna vez nos hemos preguntado en el corazón? ¿Alguna vez lo hemos dicho? Tal vez por eso no estás motivado para servir. Porque tú dices, ¿qué gano yo sirviendo a otras personas? ¿Qué gano yo levantándome temprano, gastando mis zapatos, comprando una camiseta de tal color? ¿Qué gano yo? ¿Sabes qué? No. ¿Verdad? Es una queja. La traducción del lenguaje actual, estos versículos lo traduce así: no vale la pena servir a Dios. Es inútil servir a Dios. No sirve de nada que nos pongamos tristes cuando pecamos.
No vale la pena obedecer sus mandamientos. ¿Qué provecho sacamos de ser sacerdotes de nuestras casas? ¿Qué provecho sacamos de ser la ayuda idónea de mi marido? ¿Qué provecho saco de preparar a mis hijos y mostrarles el evangelio? ¿Qué provecho saco de aguantar a mi vecino con su musicota ahí que no me deja dormir y yo orando y perdonando? ¿Qué provecho saco? ¿Qué saco? Porque aparte me doy cuenta que al vecino que es bien parrandero y jugador, a cada rato está estrenando coche. O sea, ¿por qué no le mandas un rayo para que se quemen las bocinas y ya me deje dormir? ¿Verdad? O sea, no lo prosperas. Son quejas, ¿se fijan? ¿De qué me sirve que siga aguantando al malvado de mi jefe, negrero, y yo orando por él, invitándolo a la congregación? ¿De qué me sirve, Dios? Son quejas. Es una queja que podemos resumirla en: qué bien me ha hecho servirte. Qué bien me ha hecho servirte. Qué bien. No me ha hecho ningún bien. Qué bien me ha hecho servirte. En una queja hay resentimiento. En una queja hay disgusto por la actuación del otro. Tú estás a disgusto por el otro, cómo se está comportando. Entonces te quejas, ¿verdad? Cuando vas ahí a una tienda de autoservicio, al departamento de ¿qué? De quejas. Señorita, joven, el de salchichonería me trató mal. Oiga, ¿verdad? Estás a disgusto de su comportamiento. Y así le decimos a Dios: oye, no has cumplido lo que me has prometido, estoy a disgusto de tu comportamiento, me estoy quejando. Me estoy quejando. Entonces en una queja hay reclamación. En una queja hay protesta contra Dios. ¿Por qué no has hecho lo que yo quiero que hagas? ¿Por qué te estás tardando en hacerlo? ¿Por qué en lugar de hacerme bien me estás haciendo mal? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué es una queja? ¿Por qué creemos que al servir a Dios todas las cosas nos van a salir bien? ¿Quién nos dijo que sirviendo a Dios, Dios iba a convertir en el genio de la lámpara maravillosa y que iba a evitar que nos fuera mal y que todo nos iba a salir bien? ¿Quién nos dijo eso? La respuesta es nadie. Nadie nos dijo eso. Pero tal vez eso lo agarramos equivocadamente como motivación. Cuando las cosas no salen como nosotros pensamos que deberían de salirme porque estoy sirviendo a Dios, pero no salen como yo pensé que me iban a salir porque estoy sirviendo a Dios, me quejo contra Dios. Me quejo, ya no quiero ir, ya no quiero hacer esto. Señor, si yo te sirvo, oye, ¿por qué permites que se me descomponga el coche? ¿Qué no ves que no tengo dinero? Oye, Señor, yo te sirvo, necesito el coche para llegar a servirte. Oye, Señor, ¿por qué permites que yo me enferme? ¿Qué no ves que no tengo dinero para la medicina? ¿No tengo dinero para la prueba de COVID? Oye, yo te estoy sirviendo, ¿por qué dejas que me enferme? O sea, ¿qué significa eso? ¿Que porque estamos sirviendo a Dios no nos va a salir nada mal? Y entonces ya no estamos sirviendo motivados para la gloria de Dios. Ya estoy sirviendo motivado para que Dios me haga lo que yo quiero. Esa motivación va a durar muy poquito para un servidor fiel. Y vas a botar el ministerio. Porque la motivación está incorrecta, está equivocada. Servimos a un Dios fuerte, grande, poderoso, lo acabamos de cantar, que usa cada situación equivocada, cada situación que no nos gusta, para que su poder se perfeccione en mi debilidad. Porque el servicio a Dios no va a salir de la carne, porque lo que sale de la carne, carne es. El servicio a Dios tiene que salir del Espíritu, para que sea un servicio espiritual, para que sea un servicio motivado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Mientras no sea así, nosotros vamos a alegar con Dios, vamos a quejarnos ante Dios, y eso está demostrando un corazón endurecido, ¿saben? Esta falta de motivación, la falta de motivación me va a acarrear desilusión, desesperanza y desánimo. Estas tres actitudes, estas tres emociones,
desánimo, desesperanza y desilusión, en estas tres emociones, implícito en las emociones, lleva una insatisfacción. Yo voy a querer, pues lógicamente, satisfacer esa insatisfacción, ¿sí o no? ¿Verdad? Voy a querer tener esa sensación de satisfacción, porque si yo me siento desilusionada, desanimada y desesperanzada, estoy hablando de que estoy insatisfecha de algo. Yo voy a buscar satisfacer esa insatisfacción, y para poder satisfacerla voy a hacer uso de la justicia propia. Voy a hacer uso de una justicia propia. Haciendo uso de una justicia propia, el objetivo de esa justicia propia es hallar un culpable. Un culpable que satisfaga mi necesidad de insatisfacción que tengo. Ese culpable también lo voy a manejar con justicia propia. La desilusión, la desesperanza y el desánimo son emociones que me provocan insatisfacción. Voy a querer satisfacer esa insatisfacción. Voy a hacer uso de mi justicia propia. Bueno, de mi justicia no, de la justicia propia. Esa justicia propia va a buscar un culpable, que fue lo que hizo el pueblo de Israel. Tú eres el culpable. Y vamos a hacer justicia propia. Yo te hablo así, 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 así. Estoy haciendo justicia propia. ¿Se fijan? Teniendo al culpable, pues yo voy a actuar también por justicia propia, porque yo tengo la justicia en mis manos. Esto lo vemos, la justicia propia, en la mayoría de los manifestantes. Los manifestantes ¿qué hacen? Vandalizan las instituciones de gobierno, vandalizan los monumentos, agreden a las autoridades. ¿Qué están haciendo ahí? Satisfaciendo con ello la falta de motivación, por ejemplo, los estudiantes que toman la universidad, ¿verdad? Ellos están haciendo justicia propia, porque tienen una falta de motivación para estudiar. Tal vez ellos no lo sepan, que esa es la razón por la que hacen eso. Pero ¿qué hicieron? Por justicia propia buscaron un culpable y dijeron: tú, UNAM, eres la culpable, te vandalizo, te robo, te quito, te destruyo todo. Estoy usando mi justicia propia. ¿Se fijan? Es muy peligroso usar la justicia propia, porque por hacer uso de la justicia propia, los padres se rebelan contra los hijos, y los hijos se rebelan contra los padres. ¿Y qué dice el marido? Voy a hacer justicia propia, tú no me haces feliz, tú eres la culpable de mi infelicidad, me voy a buscar otra. Estoy haciendo uso de mi justicia propia. ¿Se fijan? O los hijos que dicen: ¿sabes qué? Tu mamá eres la culpable de mi infelicidad, te golpeo, te pego, te robo, estoy haciendo justicia propia. Encontré al culpable y el culpable va a pagar esa justicia propia, y la iglesia no se salva. También aquí en la iglesia, en aras de hacerte justicia propia, te sigues negando a servir. En aras de tu propia justicia, abandonas tu ministerio. En aras de tu propia justicia, abandonas estudios, congregación. Estás haciendo uso de tu propia justicia. Ondeamos la bandera de la propia justicia, y me consta, porque lo he oído, cómo personas están yendo de casa en casa haciendo justicia propia, hablando pestes de la iglesia, hablando pestes de los hermanos, hablando y ridiculizando nuestra iglesia, ondeando esa bandera de justicia propia. ¿Cuánto cambiaría nuestra actitud? ¿Cuántas horas pasaríamos de rodillas pidiendo perdón, arrepentidos, si entendiéramos que la justicia propia maldice la sublime gracia de Dios? ¿Quieres justicia? Ve la cruz. La gracia de Dios nos salvó. La gracia de Dios, por la gracia de Dios estás aquí vivo. Por la gracia de Dios saliste adelante de la enfermedad. Por la gracia de Dios tu familia está unida. Por la gracia de Dios, ¿o te lo merecías? Porque la gracia de Dios es un favor inmerecido de Dios. La gracia de Dios no la buscamos, la gracia de Dios no fuimos por ella, Dios la otorgó en la cruz, cuando entregó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Queremos justicia, búscala en la cruz. Queremos amor, búscalo en la cruz. Queremos paz, seguridad, quieres motivación, búscalo en la cruz. Dice en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuesta mucho trabajar para Dios. Trabajamos para un Dios grande, fuerte, que ama la rectitud y el orden. Ser fiel y leal a Dios es muy difícil cuando a tu alrededor ves tantos hermanos que se están yendo. Cuando ves a tu alrededor que casi, digo casi, su obra se cae abajo. Es muy difícil servir a Dios y serle leal cuando te das cuenta de hermanos que están actuando con tanta inmadurez. No es fácil seguir creyendo en sus promesas cuando tu situación personal o familiar cambian de una manera tan brusca, tan fuerte, que jamás te imaginaste vivir lo que estás viviendo. Es difícil seguir a Dios con eso. Somos débiles, somos frágiles, y llega un momento, Señor, si todos se están yendo y todos están bajándose del barco, Señor, yo también me quiero bajar. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando nos queda ese pedacito de aliento, Jesucristo, cuando estaba en la más grande agonía, volteó al cielo, pidió ayuda. Cuando te quede ese pedacito de fe, cuando te quede ese pedacito todavía de esperanza, busca a Jesús, busca sus palabras, búscalo a Él. Él dijo en Juan 1:16, y con esto cierro: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La gracia del Señor facilita lo que es difícil de hacer. De su plenitud la tomo, esa gracia que me está haciendo falta, esa capacidad, esa habilidad para continuar, esa motivación, es la gracia sublime del Señor. La motivación que necesitamos para continuar en nuestro peregrinar es la gracia del Señor. La motivación que tú necesitas para decidirte, decir: yo creo en Dios, quiero seguirlo, quiero creer en Él, quiero entregarle su vida, es la gracia de Dios. Lo que necesitamos para persistir hasta llegar a la meta de verlo a Él cara a cara es la gracia sublime de Dios. Esa gracia no se nos va a terminar, porque proviene de Dios. Fuimos salvos, dice Efesios 6, por medio de la gracia. Por medio de su gracia somos salvos. Y esa gracia nos lleva por todo nuestro peregrinar. Es por gracia que entramos a la santificación, es por gracia que hemos sido justificados, es por gracia, hermanos. Oremos. Señor, cuántas gracias te damos. Gracias, Señor, por tu gracia. No la buscamos, no la merecemos, mas sin embargo tú nos las das. Ahí está, Señor, tu gracia para motivarnos día a día, no solamente para decidirnos creerte, no solamente para decidirnos amarte, sino para poder hacerlo, Señor, para poder seguir amándote, creyendo en ti, esperando tus promesas, a pesar de que todo se derrumba a nuestro alrededor, a pesar de que se levanten tormentas, a pesar de que veamos traiciones, desilusión. Señor, es tu gracia la que nos va a mantener hasta poder llegar a verte y que tú nos digas: adelante, buen siervo y fiel. Adelante. Eso es lo que queremos todos, Señor, y te damos gracias porque tú no nos has dado. Gracias por tu gracia, bendito Dios, que hoy, a partir de ahora, nuestras vidas sean motivadas por tu gracia. Que busquemos tu gracia, que no busquemos, Señor, la perfección del hermano, la perfección de la esposa, la perfección de los hijos. No, Señor, que busquemos tu gracia para poder seguir amándolos así, imperfectos como somos todos. El único perfecto eres tú. Hoy tal vez tú vienes por primera vez. Hoy queremos compartirte esta gracia del Señor contigo. Tú lo que necesitas es la gracia de Dios y Dios quiere dártela hoy. Por eso tú estás aquí por primera vez. Por eso tal vez por primera vez te cayó el 20 de lo que está pasando. Si tú quieres aceptar la gracia del Señor, Él quiere dártela. Él quiere hacerte salvo por gracia. Yo te invito a que tú hagas esta oración. Es una oración donde tú le vas a decir: Señor, pues yo no entiendo mucho. Solamente sé que soy infeliz. Solamente sé, Señor, que he tratado con muchas cosas y no he logrado tener la paz que ahorita siento al escuchar tus palabras, que no las entiendo, pero hay paz en mi corazón.
Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Yo creo que por amor lo hiciste. Yo quiero seguir creyendo en ti. Quiero tomar esa gracia. Quiero que tu gracia a partir de ahora me conduzca en este caminar, desconocido hasta ahorita, pero que tú te vas a encargar de que yo lo conozca. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento del mal que he hecho, me arrepiento, Señor, de haberte negado tantas veces y haberte rechazado. No permitas que hoy te rechace también. Yo te acepto, Señor Jesucristo, como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi vida para que tu gracia la transforme. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.